Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Realmente es un honor muy importante en esta fecha. Es importante para ustedes que me hayan invitado para poder dar esta conferencia. Y yo les estaba diciendo, ¿no?, que la imagen de Escudero, mi padre tenía en su escritorio la foto de Escudero. Así que yo tengo una imagen de chiquitito, la imagen de Escudero siempre que estaba al lado, que papá siempre contaba que él había sido discípulo de Escudero, y les contaba la anécdota que papá lo atendió como gastroenterólogo a la mamá de Escudero, que le había llamado, ella era grande Escudero y le había llamado a papá para que sea su gastroenterólogo. Así que, obviamente que a pesar de que yo no me dedico a la nutrición, tengo un tema genético relacionado con esto, ¿no? Así que bueno, el otro tema que les quiero decir que como dijeron por las cosas que yo soy gastroenterólogo, o sea, vamos a tratar de hacer una mirada distinta de cómo es esto de la microbiota en relación a enfermedades que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo. O sea, yo no les voy a enseñar nada acerca de diabetes o a veces de trastornos metabólicos, pero yo quiero tratar de ver esta mirada nueva que tenemos hacia algo que es muy viejo, que es lo que se ha llamado en forma muy variada la flora intestinal, que hoy en día le decimos en forma un poquitito más moderna la microbiota. ¿Esto se traslada así o no? No, esto puedo hacer acá, si no lo manejo acá. Ok. Ahora, cuando empezamos a hablar de bacterias, ¿no?, uno tiene siempre la duda, ¿pero las bacterias son buenas o son malas? ¿No? Porque cuando uno se levanta a la mañana y prende la televisión, pareciera ser que hay una mamá que está persiguiendo a alguien con un desinfectante y que quiere matar bacterias, y de repente cambiamos de canal y vamos a ver una mamá que le está dando un yogur a un bebito y que están diciendo de que está cargado de bacterias. Entonces comenzamos a tener una duda muy grande acerca de si las bacterias eran buenas o malas. Entonces, la duda era eso, ¿las bacterias son buenas o malas? Sí, vamos a tratar de ver qué era lo que decía alguien que creo que de esto sabía un poquitito, que era Luis Pasteur, que en el año 85 decía: durante discusiones con jóvenes científicos en mi laboratorio, planteé mi interés de alimentar desde el nacimiento a animales jóvenes, conejos, cobayos, perros, gallinas, con productos nutritivos puros tratados artificialmente para quitar en forma total los microorganismos comunes. Y decía Pasteur: sospecho, sin poder afirmar nada, que de poder realizar este estudio, las condiciones de vida serían imposibles. Eso es lo que pensaba en el año 85 Pasteur. 100 años más tarde se pudo hacer esta investigación. Y se demostró que en condiciones libres de gérmenes, contra las presunciones de Pasteur, la vida sería posible en estas condiciones, pero los requerimientos nutricionales serían excepcionales en ausencia de colonización bacteriana. O sea que la colonización bacteriana no sería determinante para la vida, pero fundamental para el crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos ver y cómo uno se desarrolla en esto? Entonces empieza a ver algo, que esto lo decía papá hace muchos años, el enigma de la vaca. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un animal que es la vaca, que come pasto y que nos produce unos bifes espectaculares y nos produce leche? O sea, de alguna forma pareciera ser que la vaca había inventado una fábrica de proteínas, porque consume su ración, que tienen que ver con hidrato de carbono, celulosa, hemicelulosa, almidón, azúcares simples, pero aparece un actor nuevo, que es el rumen. ¿Y el rumen qué tiene? Bacterias. Y entonces empezamos a producir una fábrica a partir de esta energía que estamos recibiendo de los hidratos de carbono para tratar de producir proteínas, ya sea en forma directa con el almidón. Acá tenemos esta flechita, lo vemos mejor acá. O con la producción de ácido graso de cadena corta, y empezamos a hacer esta fábrica de aminoácidos que nos van a producir la carne que tiene el bife y las proteínas que tiene la leche. Pero todo a partir de hidrato de carbono. O sea que algo nos hacía empezar a pensar que era importante tratar de ver qué hacemos con las bacterias para tratar de plantear una situación nutritiva. Ahora, las bacterias han estado con nosotros en la Tierra por más de 3,5 millones de años. Al principio eran fósiles de cianobacterias y comenzó a relacionarse con la fotosíntesis, con la respiración aeróbica, o sea que con los elementos más básicos de la energía tienen que ver las bacterias. Y tomando el impacto global de los microbios,
uno tiene que las presunciones que tenía Pasteur no eran del todo desacertadas. Ahora, el microbioma humano no solamente está en el aparato digestivo, sino que es un complejo ecosistema que su genoma representa 10 veces el genoma humano y se lo define como microbioma. Y es tremendamente importante en distintos elementos de la salud. Porque cuando uno empieza a hablar de microbiota, estamos hablando como un superorganismo, ¿no? En la cual hay una relación directa, continua, entre lo que es el huésped y la bacteria. Empieza toda esta ciencia que se llama metagenómica para tratar de buscar los distintos elementos que van a hacer una correcta microbiota, con dieta, tratar de manejar el medio ambiente, ver qué es lo que pasa con los distintos elementos inflamatorios, xenometabolitos. Y esto va a hacer que estemos en una situación de estabilidad o de inestabilidad, como tenemos que ver la disbiosis, la simbiosis y la presencia de enfermedades principalmente intestinales. Ahora, en el tracto gastrointestinal habitan 10,14 células microbianas de 1000 tipos distintos de bacterias, distintas mayormente en el colon. Las bacterias que colonizan inicialmente el intestino grueso son anaerobios facultativos, como el Escherichia coli, la especie de Streptococcus, y estas primeras especies metabolizan todo el oxígeno que tenemos dentro de la luz del intestino, llevando una fuerte condición anaeróbica. Pero lo que es interesante es cómo uno comienza a relacionarse esta presencia de microbiota con elementos energéticos. Y lo que más nos ha ayudado en la investigación es tratar de estudiar qué es lo que pasa con los animales libres de gérmenes. Entonces, si uno ve un animal libre de gérmenes, consume mayor cantidad de energía, mayor cantidad de comida que los animales convencionales. Pero al mismo tiempo, si uno busca cuál es la concentración de grasa del cuerpo, tienen menos cantidad de grasa, o sea que comen más y tienen menos energía el animal libre de gérmenes. Y todo lo que es la cantidad de peso de grasa o la actividad metabólica también es distinta. O sea que nosotros tenemos que consumir más energía, necesitamos comer más energía cuando no tenemos bacterias, pero vamos a tener menos cantidad de grasa en el cuerpo. El otro dato muy interesante, fíjese, esto es un trabajo muy viejo, del año 66, que la microbiota tiene que ver con el trofismo intestinal. Fíjense esto, este es el animal libre de gérmenes, el animal, la ratita, y esta es la ratita convencional. Para los que no están cancheros de ver intestinos de rata, este es el estómago, esto es todo el intestino delgado, este es el ciego, y este es el colon, vendría a ser, tiene como un tubo colector la ratita. Fíjense que el tránsito es más lento, hay como una acumulación de contenido de materia fecal, y esto es lo que tenía que ver con un ratón convencional. Y esto tiene que ver con algo que es un dato interesante. Esto lo puedo poner acá. Nosotros hace muchos años hice un trabajo, me acuerdo, que hacíamos un bypass de la válvula ileocecal. Porque lo que nosotros discutíamos, siempre la gente habla de con válvula o sin válvula para hacer como si fuera la contaminación dependiera de una válvula. Y la contaminación depende de algo muchísimo más interesante, que es si hay bacterias o no hay bacterias. O sea, si yo hago una hemicolectomía derecha, disminuí la concentración de bacterias, si disminuimos el tiempo de tránsito, ¿sí? Lo pongo de nuevo por acá en el bolsillo, ahí está. Disminuimos el tiempo de tránsito para tratar de colonizar más el intestino. O sea que el ser humano busca hacer bacterias siempre para tratar de entrar en este estado de una estructura metabólica determinada. O sea, necesitamos bacterias, siempre. Obviamente que desde el punto de vista inmunológico pasa lo mismo. Acá se ven la acumulación de linfocitos a través de los folículos asociados en las placas de Peyer, y es distinto la concentración que hay en los ratoncitos libres de gérmenes de lo que significan los ratoncitos convencionales. Y fíjense qué interesante, esto no solamente tiene que ver con lo inflamatorio, sino que empieza a superar la etapa y empezamos a ver qué pasa con el sistema nervioso central. Y fíjense esto, este es el animal libre de gérmenes. La ratita, cuando lo ponemos en una caja encerrada, se empieza a movilizar. Este es el camino que hace la rata, se mueve, se mueve, se mueve en la caja. Pero la ratita convencional en un momento se calma.
En cambio, la libre de gérmenes se sigue moviendo. O sea, hay algo que le está fallando dentro de su estructura del sistema nervioso cuando el animal tiene bacterias o no tiene bacterias. Y de hecho, hoy en día ya estamos hablando de lo que se llamaba antes el eje cerebro-intestinal, y hoy se llama eje cerebro-intestinal microbiota. Ya estamos hablando de esta manera para tratar de manejar, y está lleno de enfermedades. Hoy hay trabajos de autismo y microbiota, o sea, hay algo que está explotando con respecto a todo esto. Entonces, las funciones primarias de la microbiota son metabólicas, obviamente fermentación de residuos dietarios no digeribles, y del moco endógeno, producción de los ácidos grasos de cadena corta, y absorción de iones produciendo vitamina K. Funciones defensivas, como es la protección de patógenos, función trófica, control de la proliferación y diferenciación celular, y el desarrollo inmune. Bueno, como nosotros sabemos, la concentración de bacterias va aumentando a medida que va avanzando el aparato digestivo, y la concentración mayor se encuentra dentro del colon, siendo más estéril en el estómago y mayor anaerobiosis cuando nosotros nos encontramos en el intestino grueso. Y tenemos distintos tipos de bacterias, como habíamos dicho, hay cientos y cientos de distintas cepas y demás, pero los dos grupos más importantes son los que llaman los bacteroidetes y los firmicutes, que representan el 90% de la microbiota humana del adulto. Entonces, vamos a meternos un poquitito más en estos temas que nos está llamando hoy, porque hay muchos datos que hablan de microbioma y obesidad. Entonces, lo primero que se vio que la microbiota de ratones son diferentes. Distintos tipos de ratones que tengan, por ejemplo, características genéticas de libre de gérmenes o no. Las dietas que inducen obesidad disminuyen la diversidad de la microbiota. Esta es otra palabrita muy interesante hoy en día, que es biodiversidad. La microbiota necesita ser biodiversa, ¿no? Entonces, la gente que tiene un solo cepa, y los países por ahí más desarrollados tienen a veces enfermedades más complicadas, y los países subdesarrollados a veces tienen una protección mayor por tener una mayor biodiversidad. La microbiota de los obesos es altamente eficiente para extraer energía. Y este es un trabajo ya clásico de Ley, que demostraba que los ratones obesos tienen un 50% de reducción de los bacteroidetes con un incremento proporcional de firmicutes. Y esta relación se modifica en los ratones flacos, esta relación firmicutes-bacteroidete. Pero en humanos, luego de 52 semanas con dieta hipocalórica, baja en grasas e hidrato de carbono, se modifica la relación bacteroidete-firmicutes. O sea, pareciera ser que la obesidad tiene que ver algo con esta concentración de estas bacterias. ¿Qué pasa con la diabetes? Se demostró alteraciones en la composición de la funcionalidad metagenómica en mujeres con diabetes tipo 2. Se desarrolló un modelo matemático basado en metagenómica que diagnostica con bastante justeza la diabetes, y se utiliza este modelo en mujeres con alteración de la tolerancia a la glucosa. Pero a mí me interesaba buscar un modelo determinado para tratar de comprender esto en forma un poco más global. Porque uno, cuando habla de obesidad y diabetes, habla de qué pasa: cambios en el genoma, hábitos nutricionales, reducción de la actividad física diaria. ¿Qué es lo que está pasando con esto que llamamos inflamación de bajo grado? El low grade inflammation, en la cual no vemos ningún daño, no vemos un proceso inflamatorio visible. Nosotros en el intestino no vemos una colitis ulcerosa, pero de repente empezamos a ver un proceso inflamatorio que empieza a ser en forma más intensa. Entonces, cuando hay un sujeto obeso, vemos distintos elementos: resistencia a la insulina, dislipidemias, trastornos de la fibrinólisis, disfunción endotelial, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, alteración de la glucemia, diabetes, hipertensión, aterosclerosis, y este concepto nuevo del proceso de la inflamación de bajo grado. Entonces, cuando uno come comidas ricas en grasas, una comida hipercalórica, uno habla de que tenés exceso de energía, que va a producir todo esto que estamos hablando, o otro tipo de mecanismo, que sería una inflamación de bajo grado. Y esta inflamación de bajo grado, obviamente, que tiene que ver con la presencia de la microbiota intestinal. Entonces, si uno
saca una conclusión interesante, que era, ya lo habíamos hablado antes, que era, se demostró que un ratón criado en ausencia de microorganismos, o sea, germ-free, tiene un 40% menos de grasa corporal que el que tiene una microbiota normal, a pesar de que este último coma un 30% menos que el ratón libre de gérmenes. Si se trasplanta el contenido fecal del ratón normal al libre de gérmenes, en 2 semanas se produce un 60% de aumento de la grasa corporal y de la resistencia a la insulina en esto, a pesar de una disminución de la ingesta alimentaria. O sea que si nosotros le llevamos la microbiota del ratón normal, se empieza a transformar casi enseguida el ratón libre de gérmenes a un ratón que sería normal. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Cuando nosotros comemos una dieta con fibra dietética, con hidratos de carbono digeribles, este es actuado por lo que es la microbiota, hay sustratos lipogénicos, hay una lipogénesis, hay un almacenamiento de triglicéridos, hay una lipoproteína lipasa que empieza a actuar, y todo esto tiene que ver para tratar de producir energía. Porque, y esto es algo que pienso, y puede ser que esté equivocado, el organismo se prepara siempre para evitar esto. Nosotros comemos para tratar de dar energía al cuerpo humano, pero la sociedad empezó a armar para que se transforme en esto. Y yo tengo la sensación, y seguramente no, que el cuerpo humano no entiende lo que pasa. Está pasando algo raro y no lo entiende. Porque al cuerpo humano le dijeron, vos tenés que ahorrar energía, lo tenés que guardar en el hígado, en las grasas y demás, porque en un momento no va a haber comida y vos tenés que ahorrar. O sea, tratando de evitar eso. Pero hoy en día se come más, aparece, tenemos posibilidades, vamos a comer afuera, somos así, todo el programa social está relacionado con la comida. Y como el cuerpo humano no entiende nada, aparece una enfermedad nueva que es la obesidad, que no estaba programada seguramente cuando se creó el cuerpo humano. Y empieza a aparecer esto que llamamos endotoxemia metabólica. Y empieza a aparecer el síndrome metabólico. Obesidad abdominal central, hipertensión, hiperglucemia, hipertriglicemia, bajos niveles de LDL, sabemos que 3 de 5 de esto, cambiamos el formato del cuerpo, y las consecuencias, enfermedades cardiovasculares, diabetes y la enfermedad hepática no alcohólica para producir el hígado graso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros comemos dietas ricas en grasas, comenzamos a tener una alteración dentro de la microbiota y tenemos una baja de bifidobacterias, aumenta las lipoproteínas y esto a través de los macrófagos hacemos esto que habíamos nombrado hace un ratito. Hay mayor lipogénesis, mayor inflamación, esteatosis, disminución de la sensibilidad a la insulina, aumento del proceso inflamatorio principalmente, macrófagos, etcétera, etcétera, y obviamente tenemos una mayor resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, aterosclerosis, todas las enfermedades metabólicas que estábamos nombrando. Entonces, yo creo que la palabra clave de esto, a pesar de que hablemos a veces de antibióticos, y voy a hablar de antibióticos y de probióticos, la clave sigue siendo la alimentación. Y la clave tiene que estar a través de los prebióticos, para tratar creando una flora determinada que sea de utilidad para esto. Porque si nosotros damos un buen alimento, vamos a tratar de mejorar la microbiota, aumentando las bifidobacterias, y esto viene exactamente al revés. El proceso inflamatorio empieza a disminuir y cambia todas las acciones metabólicas que teníamos en el hígado, en la célula grasa, la célula muscular. Y obviamente la liberación de hormonas, qué es lo que está pasando con la grelina, con el PYY, etcétera, etcétera, en las cuales estamos modulando a partir de la llegada de una dieta rica en grasa o dietas con prebióticos para tratar de cambiar lo que es la flora bacteriana y tratar de tener una acción metabólica distinta para tratar de actuar sobre estas enfermedades que estábamos hablando. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es muy interesante.
con la enfermedad cardiovascular. Pareciera ser que cuando comemos nosotros, dietas principalmente ricas en grasa, vamos a tener la llegada de colina que con la microbiota empieza a producir todas estas sustancias, el timao principalmente, que tienen un riesgo predictivo de enfermedad cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Se han hecho trabajos en los cuales le daban antibióticos. Cuando desaparece la microbiota por el antibiótico, esto no pasa. O sea que el antibiótico, en teoría, sería defensivo con respecto a la enfermedad cardiovascular. El tema es qué es lo que estamos matando y que nosotros no tenemos la más pálida idea qué es lo que estamos matando cuando damos un antibiótico. Entonces, el tema no es la bacteria que estamos matando, sino la bacteria que nosotros podríamos llegar a producir, dando una dieta como corresponde y tratando de estimular esto con prebióticos, para tratar de tener una dieta de calidad, este proceso no esté pasando, que no sea exactamente esto, en la cual se empieza a producir la placa de ateroma. Y esto, vuelvo a repetir, empieza a pasar todo a partir del mismo concepto que es la respuesta inflamatoria. O sea que necesitamos la respuesta inflamatoria para que se produzcan todas estas enfermedades que estamos hablando. Fíjense qué interesante es esto. Estábamos diciendo que pareciera ser que si a veces damos antibióticos, vamos a proteger. Lo que pasa es que no sabemos qué tipo de flora estamos matando, pero fíjense el gráfico. Este es el formato de obesidad en los Estados Unidos. Fíjense los estados, cuanto más oscuro es, hay mayor cantidad de obesidad. Y estos son los estados con mayor consumo de antibióticos. Y fíjense, los gráficos casi se superponen. O sea que matar bacterias produce más obesidad. Entonces yo lo que creo que la palabra, no sé si es matar o no, es que modular la microbiota intestinal tiene una acción tremendamente importante e intensa en relación a todos los trastornos metabólicos que estamos hablando. Hay veces que es mejorándola con una dieta determinada, disminuyéndola con antibióticos, pero estamos hablando de esto que no sabemos demasiado, qué es lo que estamos, dónde estamos tocando la fichita, pero modulamos la microbiota y cosas cambian. Fíjense que los antibióticos han sido usados en animales para acelerar la ganancia de peso ya desde los años 50. Estudios retrospectivos mostraron la asociación entre el uso de antibióticos y obesidad y ¿cómo se llama? Exacto, el índice de masa corporal se incrementa más luego de la erradicación de los gram positivos. O sea, cuando utilizamos vancomicina hay una variación en el índice de masa corporal. O sea, modular, desde los años 50 se está modulando, a veces por ahí sin saber demasiado, pero el acto realmente es lo que está pasando. Fíjense que cuando uno da distintos antibióticos, la vancomicina disminuye o produce un deterioro en la sensibilidad a la insulina en individuos con síndrome metabólico. Fíjense la cantidad de evidencias. Empieza a aparecer una bacteria, el Eubacter halley, en la cual actúa sobre el test de tolerancia a la insulina, o sea, damos probióticos, modulamos, producimos cambios. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos utilizando esta misma bacteria sobre el manejo de la energía total que uno puede llegar a tener. ¿Qué es lo que está pasando también? La sensibilidad periférica a la insulina. O sea, varios trabajos en relación a qué es lo que está pasando con probióticos y esto. Y el probiótico un poco más conocido, como es el Saccharomyces boulardii. Esto es en animales de experimentación, que le diría que el doctor Patrice Cani es una de las personas más ha trabajado en estos temas. Y si le dan Saccharomyces boulardii a ratitas, se ve que bajan el peso, la masa grasa y el proceso inflamatorio se modifica, principalmente las interleuquinas y distintos tipos de sustancias inflamatorias, o sea que nosotros damos un probiótico, se modifica la actividad inflamatoria que tenemos y se produce una modificación en el peso del animal. Y cuando uno da Saccharomyces boulardii, la concentración entre firmicutes y bacteroidetes comienza a desacelerarse o tratar de modificarse. Entonces, ¿cuáles pueden llegar a ser las modificaciones?
Porque con Hugo, recién hace un ratito, hablábamos y decíamos, todo muy lindo, explicamos, pero ¿qué es lo que se podría llegar a hacer? Y la verdad que todavía no sabemos qué es lo que se puede llegar a hacer. Entonces, una posibilidad sería el famoso trasplante de materia fecal. Ahora, se han hecho trabajos en la esclerosis múltiple, en la enfermedad inflamatoria, pero hoy en día la FDA solamente lo acepta para la utilización en pacientes con colitis recurrente por Clostridium difficile. Es la única indicación en los Estados Unidos para el trasplante de materia fecal. Y el otro dato interesante dice, vamos, todos pongamos materia fecal, es fácil para hacer trasplante y demás. Solamente el 5% de las materias fecales se aceptan en los bancos de materia fecal. Aparecen infinidad de razones, infecciones previas, alteraciones, contaminaciones de la muestra, etcétera, la cual hace que es muy difícil el tener un buen banco de materia fecal para hacer trasplante. En la Argentina salió, la gente del Clínicas hizo un trasplante de materia fecal en un paciente con una colitis recurrente por Clostridium difficile. Pero es una puerta abierta muy interesante para tratar de ver. El trasplante de materia fecal, valga la redundancia, es sucio. No, maloliente también. Pero lo que quiero decir es sucio en el concepto de que no sabemos bien qué estamos haciendo. Porque no es que estamos dando, porque no solamente ponemos materia fecal, ponemos los metabolitos, ponemos de todo, no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. Grandes investigadores en el mundo, una de las personas que yo más respeto en microbiota es Pancho Guarner, un médico de Barcelona, y Francisco, él no le gusta el trasplante, porque dice que no sabemos qué estamos midiendo, qué estamos poniendo, cuáles son las bacterias, no sabemos nada. Hemos visto que habría un rol de la microbiota en la resistencia a la insulina. Podemos manipular esta microbiota a través del trasplante de materia fecal y de los antibióticos. Y este personaje, que es el Eubacterium halley, que pareciera ser que tendría una acción directa sobre estos trastornos metabólicos que estábamos hablando. Y pareciera ser que el intestino delgado podría ser un lugar más importante que el colon, principalmente por el tema de la permeabilidad. O sea, no es lo mismo tener contaminaciones en el intestino delgado que lo que está pasando en el colon. Bien. Entonces, lo otro que habíamos salido es qué es lo que pasa con los obesos, ¿cómo se llaman? Los mellizos, las ratitas mellizas, en las cuales una es flaca y una es gorda, y se vio que el trasplante de materia fecal va transformando a la que era obesa en flaca y la flaca que era obesa. Este es un trabajo que se hizo, está publicado después en Nature, y que el dato es bastante interesante y aparecen cambios en la composición, etcétera. O sea que habría un elemento que va más allá de las características genéticas, si tienen que ver para ser flaco o gordo, sino tiene que ver también con la microbiota. O sea que no solamente esto es gen, que en mellizos podemos tener el flaco y el gordo, y esto pareciera ser que tiene que ver mucho la microbiota intestinal. Entonces, hay evidencias reales que la composición de la microbiota intestinal es diferente entre los sujetos sanos y los obesos y aquellos que tienen diabetes tipo 2. Esto sería un factor ambiental fundamental para el desarrollo de alteraciones metabólicas. Esto sería manejado por utilización de la energía de la dieta, regulación de los depósitos de grasa, regulación de la lipogénesis, sistema inmuno, resistencia a la insulina, y obviamente que esto sería la puerta, aunque hoy no lo sepamos, de futuros tratamientos. Entonces yo lo que creo que acá se abrió una puerta muy grande para tratar de pensar que sea qué modificaciones podemos llegar a hacer para tratar de poder ayudar a los pacientes, y obviamente hay una punta del ovillo muy interesante en esto que llamamos microbiota. Muchas gracias.